En este video vamos a hablar sobre los splay trees o árboles biselados. Vamos a hablar un poco de sus características, de cómo vamos a implementar este tipo de árboles, de cuáles son las operaciones que tengo que hacer sobre estos árboles y para qué me van a servir las aplicaciones que vamos a tener en estos árboles. Para empezar, las características generales. La definición pues es muy sencilla, es un árbol autoajustable. Son muy particulares porque los elementos que fueron accedidos últimamente, o sea, más recientemente, son más fáciles de acceder ya que están más cerca de la raíz. Se comportan mejor que otros árboles de búsqueda en secuencias de operaciones no aleatorias. En este tipo de árboles es muy importante el splaying o biselado. Este splaying lo vamos a explicar un poco más detalladamente después, pero básicamente es que se reorganiza el árbol de tal forma que un elemento específico que yo quiera esté en la raíz del árbol. Esto se hace a través de una sucesión de giros de giros en el árbol para generar que este nodo que yo quiero me quede en la raíz. Y bueno, eso es básicamente. Las de ventajas tenemos que, pues como ya lo he mencionado, es un árbol auto optimizable, ya que los nodos más frecuentados son los que están más cerca de la raíz. El peor caso es que, aunque un poco improbable, es que la altura del nodo sea n. Entonces en ese caso vamos a tener un promedio de costo de transacción de 0 de O logaritmo de n. Ahí vamos a hablar un poco del locally of reference, que es cercanía de referencia. Entonces esto es un fenómeno en el cual los mismos valores o espacios de memoria son accedidos frecuentemente. Entonces esto me sirve mucho el splay tree. Son muy usados en la implementación de algoritmos de caché y colecciones basura, y tiene un desempeño muy comparable con otro tipo de árboles normales. Necesita muy poca memoria, y aparte de eso tienen la posibilidad de crear una versión del árbol que sea una estructura de datos persistente. Una estructura de datos persistente es una estructura que siempre preserva la versión anterior de sí misma cuando es modificada. Así que todas las versiones son accesibles, pero solamente la primera es modificable. Funciona muy bien con nodos de llaves idénticas además. Incluso con estos nodos el desempeño permanece amortizado en O logaritmo de n. Y pues una operación de búsqueda bien diseñada bajo estos árboles puede obtener el nodo más a la izquierda o más a la derecha para una llave específica dentro del mismo árbol. Podemos ver que los árboles biselados tienen una gran cantidad de ventajas sobre los árboles de búsqueda binarios normales. Respecto a las desventajas, tenemos pues una que es la más significante, que es cuando la altura del árbol es lineal. En este caso sucede cuando todos los elementos de este árbol están en orden no decreciente. En ese caso el costo de cada operación puede ser muy alto. Aparte de eso, pues tenemos que la representación de un árbol biselado puede cambiar incluso si se accede a este árbol solamente de forma de lectura. Por eso son poco usados en programación puramente funcional. Se pueden utilizar, aunque muy limitadamente, en implementación de filas de prioridad. Las operaciones que vamos a tener en estos árboles, básicamente la más importante es el splaying o biselado. Cuando se accede a un nodo, vamos a realizar la operación de splaying sobre el nodo para moverlo a la raíz. Vamos a realizar una serie de splay steps, cada uno acerca el nodo a la raíz. Vamos a pues dejar algunas cosas claras para los ejemplos que van a seguir. Vamos a decir que X es el nodo biselar, que P es el padre de X, que G es el abuelo de X y que GG es el bisabuelo de X. Entonces, al hacer esto, los nodos más usados son guardados como la raíz, cerca de la raíz. Cada paso depende de tres factores. Uno, si X está a la derecha o a la izquierda del padre, si el padre de X es una raíz, o si el padre del nodo está a la derecha o a la izquierda del abuelo de X. Es muy importante saber que después de cada operación de biselado, el bisabuelo de X debe apuntar a X. Vamos a definir tres tipos de pasos: el SIG, el ZigZag y el zigzag. Para el SIG
vamos a decir que se usa solamente cuando P es la raíz y X es hijo derecho o izquierdo. El árbol se va a rotar entre el borde entre X y P, y esto se va a hacer como un paso final del spline. Vemos aquí en el ejemplo como P pasa a ser el hijo de X y X pasa a ser la raíz. Ahora para el zigzag, este se usa solamente cuando P no es la raíz y tanto X como P son ambos o hijos derechos o hijos izquierdos. Se va a rotar primero entre el borde entre P y G y luego se va a rotar entre P y X. Para el zigzag vamos a utilizarlo cuando P está a la derecha de G y X está a la izquierda de P o viceversa. Ahí vamos a rotar entre P y X y luego entre X y G. Ahora vamos a hablar de otro tipo de operación que es la unión o join. Entonces, dados dos árboles diferentes llamados T y R, vamos a unirlos para crear un nuevo árbol binario. Sabemos que los elementos de T son menores que los elementos de R. Esta operación se utiliza mucho en otro tipo de operaciones para este mismo árbol, como la eliminación y otras. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un spline en el árbol T, en el elemento mayor del árbol T, para que quede como raíz. En este caso se sabe que los elementos T va a quedar sin elementos hijos a la derecha. De esa forma podemos tomar el árbol R y lo vamos a unir a T como hijo derecho. Así vamos a crear un nuevo árbol organizado. Ahora para el split o división. Entonces vamos a tener un árbol, vamos a tomar el elemento X y vamos a obtener dos subárboles a partir de este. Uno de los elementos mayores de X, uno que va a tener los elementos mayores a X y otro que va a tener los elementos menores de X. Para esto podemos hacerlo con dos simples pasos. Hacemos un biselado en X y luego dividimos el subárbol derecho y el subárbol izquierdo para generar los dos árboles, uno con elementos mayores y el otro con elementos menores. Aquí podemos ver el ejemplo en el cual P ahora se va a convertir en el árbol, en el hijo derecho de X, y vamos a separar los dos árboles, el A que va a ser los elementos menores y el árbol 2 que va a tener P, B y C con los elementos todos mayores a X. Ahora vamos a hablar de la inserción o insertion. Tenemos dos alternativas. La primera es que vamos a insertar un nodo de X de la misma forma en que lo insertamos en un árbol binario común. Vamos a hacerle un biselado a ese nodo y de esta forma X va a ser ahora la raíz del árbol. Como segunda alternativa vamos a hacer un split en este árbol para tener los elementos mayores y menores de X, y luego vamos a crear un nuevo árbol cuya raíz sea X, y los árboles resultantes del punto anterior serán los subárboles derecho e izquierdo de este nuevo árbol. Y para la eliminación también tenemos dos alternativas. La primera es hacerlo igual que un árbol de búsqueda binario, en el que vamos a tomar en consideración si X tiene hijos. Si X tiene hijos, vamos a cambiar ese elemento por un nodo que esté más a la derecha del subárbol izquierdo o más a la izquierda del subárbol derecho. De esta forma vamos a luego eliminar un nodo X que solamente tiene uno o ningún hijo. Y la segunda alternativa es que se realiza un proceso de biselado al nodo eliminar, y luego simplemente se va a eliminar ese nodo y se van a unir los dos árboles resultantes. Tenemos que tener en cuenta que en los árboles biselados, a diferencia de los árboles de búsqueda binarios, se le hace un biselado al padre del nodo eliminado si vamos a utilizar la primera alternativa. Esto con la intención de que ese árbol quede al principio. Vamos ahora a hablar un poco de los lazy splay trees, que simplemente son un splay tree que básicamente tienen un contador interno en cada nodo. Ese contador simplemente me va a indicar cuántas veces ha sido llamado o ha sido buscado ese nodo, para esos nodos que tienen un contador más alto dejarlos más cerca de la raíz para que sean accedidos más fácilmente. Esto me sirve muchísimo para memorias caché, para, como ya lo he dicho, ocupa muy poco espacio, también para diccionarios en donde yo quiera saber cuáles son las palabras más buscadas y otro tipo de cosas. A continuación presentaremos la implementación en código de este tipo de árbol binario. Empezamos con la estructura del nodo, de igual forma que cualquier otro tipo de árbol binario, con un hijo derecho, uno izquierdo y un nodo padre.
Los siguientes dos métodos de rotación derecha y de rotación izquierda nos servirán posteriormente para hacer la biselación en cada nodo y a su vez para hacer la eliminación, la búsqueda y otros tipos de métodos de este tipo de árbol. En el primero, que es rotación izquierda, podemos observar cómo el nodo pasa a reemplazar a su padre al ser hijo derecho de este. En caso de que no tenga padre, significa que es la raíz. Por tal razón no se realizará una rotación. En caso de la rotación derecha, el nodo pasa a reemplazar a su padre, del cual es hijo izquierdo, y el padre pasa a ser nodo derecho de este. A continuación, el método display. Este método es muy importante para este tipo de árbol binario, ya que es el que lo define. Acá podemos observar cómo utilizamos los dos métodos anteriormente descritos, y estos a su vez, una serie de combinaciones, nos permiten realizar las operaciones que habíamos definido anteriormente, que son zig-zig, zig-zag y simplemente operación zig, que es simple. En caso de que el nodo sea el hijo izquierdo del hijo izquierdo, se realizará una operación zig-zig de rotación derecha. En caso de que sea el hijo derecho del hijo derecho de la raíz, se realizará una doble rotación izquierda. En caso de que sea hijo derecho de un nodo izquierdo de la raíz o al revés, se realizará una operación zigzag. En caso de ser el hijo de la raíz, solo se realizará una rotación simple derecha o izquierda dependiendo del caso. A continuación correremos un demo para explicar mejor esta función y cómo funciona el método display en un árbol ya creado. Para esto vamos a buscar en el árbol el número 10. Al encontrarlo, realiza un display de zigzag, ya que pasa primero a la izquierda y luego a la derecha. Lo mismo podemos observar con el número 15. En el caso del número 15, este queda sin un hijo derecho, pero aún como raíz, ya que así deben quedar todos los tipos de árboles biselados. Por último, el nodo 9 también se hace una operación zigzag y llega a la raíz. Para la inserción, el método es muy parecido a como se hace en un tipo de árbol binario normal. Se van comparando cada uno de los nodos por medio de una búsqueda, y cuando se encuentre el espacio del valor en el árbol de manera que quede organizado, se introduce en este. La única diferencia es que al final de la inserción, el nodo insertado se le realiza un display y queda como raíz. También al size, que sería la dimensión del árbol, se le suma 1 para ir tomando en cuenta la dimensión de todo el árbol. Para esto mostraremos nuevamente cómo funciona la inserción en el árbol display. Introducimos un número, en este caso introducimos el 11, y al terminar de ser introducido queda como raíz por medio del método display. En el caso de la eliminación es muy parecido a la inserción, ya que sus métodos son parecidos a los de un árbol binario común. Sin embargo, en este caso el display del nodo a eliminar se realiza al principio, de manera que queda como la raíz. En este caso, cuando ya se ha eliminado, quedan dos árboles binarios aparte. Se utiliza un método en el que en este caso lo llamamos subtree minimum, para saber cuál de los dos árboles que quedan es menor. Se le realiza un display al nodo mayor de este árbol, y como queda sin raíz derecha, el árbol más grande se añade a la raíz derecha del árbol más pequeño. Al final, en el size del árbol, para tener en cuenta la dimensión, se le resta 1. De igual manera, vamos a simular la eliminación de un nodo en un árbol tipo display. En este caso, vamos a eliminar el nodo 15, que está a la derecha de la raíz. Primero realiza la búsqueda, lo elimina y queda el árbol. Sin embargo, en este caso no se dividió, por lo que el 15 era el mayor número del árbol. También hacemos una eliminación, por ejemplo el número 11, dejando dos árboles distintos. Se realiza el display del máximo valor y se le añade a la raíz derecha de este máximo valor el árbol más grande.
Estos otros métodos sirven para las operaciones anteriores, el subtree minimum y el subtree maximum, para saber cuál de los dos árboles es más grande o más pequeño y para poder añadir uno al otro. También tenemos la operación de empty en caso de que el árbol sea vacío, y tenemos la operación de size para tener en cuenta la dimensión que tiene nuestro árbol después de haber realizado inserciones o eliminaciones.